ver una clase más, nos queda esta y otra y terminamos, o sea que alcanzamos creo que nos quedan dos, esta y otras dos, y alcanzamos a terminar esta serie para irnos a encuentro, amén. Y hoy vamos a estar hablando de la mente de Cristo y las obras de la fe, amén. La mente de Cristo y las obras de la fe. Y para eso vamos a ir a la palabra, a Hebreos capítulo 10, verso 7. Se me perdió Hebreos de acá. Hebreos 10, 7. Hebreos 10, 7 dice de la siguiente manera. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y luego nos habla Mateo 4:4, la tentación de Jesús. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar y para ser tentado por Satanás. Ahora vamos a ver Mateo 7:24, que nos dice Mateo 7:24. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Ya miramos aquí a ver si yo lo puedo cerrar. Mi suegra. Mi suegra se le había encendido el celular, el micrófono. Mateo 7:24. Mateo 7, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Amén. Ayer hablamos de eso, ¿no? De la fe sobre la roca. Y Mateo 12, ahí un poquito más adelante, 12:50. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Amén. Y vamos a seguir leyendo pasajes. Anótelos todos si usted quiere para que los tenga en su casa, luego los revise, luego los analice. Amén. Vamos a ir con Juan capítulo 8, verso 38. Juan 8:38. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y Juan 14:24. Juan 14, Perdón, pastora, Juan. ¿El segundo cuál es? Juan 8:38 y Juan 14:24. Dice, el que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Las que yo hablo provienen del Padre quien me envió. Amén. Cuando vemos todos estos pasajes encontramos algo que es como una secuencia en lo que Jesús estaba hablando y en lo que la Biblia nos habla, y es de que todo se hacía en la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios decía, ¿cierto? Ni Jesús hizo su propia voluntad, aun siendo Dios. La mente de Cristo estuvo siempre conectada con la voluntad de Dios. Y yo les ponía un ejemplo al empezar este tema, esta serie. Yo les decía que Jesús hubiese podido llegar y sanar a todos los del estanque de Betesda, ¿no? Pudiese haber hecho tremenda operación de sanidad y milagros y haber hecho una pancarta y haber puesto hoy
recuerda ir al estanque si estás enfermo, porque allí va a descender la gloria y vamos a ver sanidades, milagros y prodigios, ¿cierto? Pero resulta que no, Jesús solamente hizo lo que vio hacer a su Padre. Jesús solamente hacía lo que Dios hacía en la eternidad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la mente del Padre, y cuando nosotros caminamos en la mente de Cristo, caminamos en obediencia y las obras nos seguirán, nos llenarán, nos bendecirán. Amén. Esas obras que se harán en obediencia, porque Jesús no hizo nada que Dios no le dijera que hiciera. Cuando nosotros vemos a Saúl, a Saúl, perdón, la Biblia dice que Samuel le dijo que hiciera algo o Dios le asignó una tarea, pero él hizo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Esto le fue tomado por desobediencia, o sea, su obra de obediencia no fue completa, hizo una parte. Y nuestras obras son esos vestidos que yo me pongo de obediencia. Amén. Entonces, aquí en estos pasajes encontramos que nosotros tenemos que ser obedientes y que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros estamos en este camino y hablamos de este camino, es porque nosotros estamos seguros de que este camino nos llevará al Padre, pero para ir al Padre tenemos que ser obedientes. La fe es obediencia, no se pueden separar estas dos palabras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su creencia en Dios se manifestó a sí misma ¿en qué? En una obediencia. Es como cuando uno le dice al hijo, vaya, lave la loza. Entonces el niño de una vez hizo caso. Está creyendo en que lo que su mamá o su papá le están mandando a hacer le va a bendecir su vida en un futuro. Entonces él va y lo hace porque sabe que en su casa la obediencia es un parámetro. En el cielo, el cielo, la cultura del reino, por así decirlo, tiene muchas cosas que hacen que sea un reino. Obediencia, honra, fe, amor, rectitud. ¿Qué más podríamos decir dentro de la obediencia del reino? Muchísimas otras, de hecho que yo lo tengo anotado en un cuaderno, pero entre mis tantos cuadernos no tengo eso acá ahorita, pero yo estudié sobre la cultura del reino, y el reino se mantiene, y el reino es un reino próspero porque tiene una cultura, porque tiene unas bases, porque trabaja en base a la obediencia. El reino es obediencia, Jesús es obediencia, y todo lo demás que nosotros vemos del cielo es obediencia. Los ángeles son obedientes. Es más, los que se rebelaron no están en el reino de los cielos, hacen parte del reino de Satanás. ¿Por qué? Porque se rebelaron, entraron ¿en qué? En desobediencia. Pero cuando nosotros vemos la manifestación de la fe, es la obediencia. Amén. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Amén. Los demonios creen y tiemblan. Cuando el Señor llegó a Gadar, sin que el Señor puso un pie fuera de la barca, y enseguida venían los endemoniados a decirle, ¿a qué has venido, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos? Todavía no ha llegado nuestra hora, todavía no es el momento. No nos vengas a sacar, no nos vengas a incomodar, no vengas a hacernos ir de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ellos creen y tiemblan ante la palabra de Dios, pero la suya o lo que ellos manifiestan es una fe muerta, porque creen en Dios, tienen fe en un Dios poderoso, lo conocen, de hecho saben que Dios es poderoso, pero no le obedecen. Así de que si nosotros tenemos una creencia en Dios y tenemos fe de que Dios existe, pero no le obedecemos, estamos siendo prácticamente igual que los demonios, porque no obedece. Amén. Y Dios quiere que su casa, su iglesia, sus hijos le obedezcan. Entonces nosotros tenemos que comprender que así como los demonios creen y tiemblan, nosotros, y aunque ellos solamente creen y tiemblan ante ese nombre, pero no le obedecen, nosotros sí estamos llamados a creer y a obedecer a ese reino llamado cielo, llamado Dios, llamado Hijo, llamado Espíritu Santo. Nosotros tenemos que caminar en esa obediencia. Y para caminar en esa obediencia tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente ¿de qué? Del Padre. La mente que tú y yo tenemos tiene que ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2, si no estoy equivocada, dice que renovemos nuestro entendimiento
todos los días. Yo tengo acá otra Biblia y lo voy a buscar a ver si es ese, si no estoy equivocada. Y si usted cree que yo estoy equivocada, échese usted la buscadita ahí y me comparte el versículo. Abre su micrófono un momento y me lo comparte. Pero sé que es, creo que es Romanos capítulo 12, verso 2, si no estoy mal. Me fui muy atrás. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermano. No estaba perdida. Qué bien. Gracias, hermano Felipe. ¿Sí ven? Renovando nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente, no vamos a tener la mente de Cristo. Por ende, no vamos a tener fe. Por ende, no vamos a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Necesitamos renovar la mente de Cristo. ¿Es una batalla? Sí. ¿Es un proceso? Sí. Todos los días usted y yo batallamos por tener fe, por creer en lo que Dios ha dicho. Es más, yo pienso que Jesús también batalló con los pensamientos, también batalló con lo que veía, con lo que sucedía. No, me van a matar, no va a pasar esto. Pero enseguida el que se conectaba con el reino, su mente estaba conectada con el reino y le decía, no va a pasar nada porque a ti te envió Dios. No va a pasar nada porque hay una tarea asignada. No va a pasar nada porque los ángeles acampan alrededor de ti. No va a pasar nada porque el Espíritu Santo te protege. No va a pasar nada porque Dios tiene un plan trazado contigo. Y eso es lo que a veces a nosotros nos falta, poder creer y entender que tenemos un plan que no escribimos nosotros y que fue trazado por Dios, el cual se va a cumplir así pase lo que pase. Puede llover, puede haber una tormenta, puede haber un diluvio, pueden traspasarse los mares, puede removerse la tierra, pero si usted camina en esa fe y en esa obediencia, ese plan se va a hacer realidad en su vida y en la mía. Amén. Seguimos. La primera ley de la mente de Cristo en el creyente es la obediencia. Jesús dijo que podemos cumplir la ley de Moisés, pero si rompemos un punto, éramos culpables de todo. O sea, 10 mandamientos, pero si tú invalidas uno o caes en uno, en ese se pecaba completamente y se infringía toda la ley. Porque si ve usted los 10 mandamientos, el uno precede al otro. Este precede a este precede a este. Todos son una secuencia, o sea, es como un poema. Ese poema tiene una secuencia y dice cosas enfocadas en el título o en lo que se quiere proyectar en ese poema, lo mismo que una canción. Una canción siempre va a ir enfocada, va a ir direccionada a un tema específico. De hecho, los cantantes como Marco Barrientos, él decía que él, de un versículo, él se metía en oración, se metía en ayuno y él sacaba su canción y toda tenía un mismo contexto. La canción iba dirigida a un punto específico y tenía un mismo contexto. Asimismo pasa con los 10 mandamientos. Cuando usted los lee, este precede a este precede al que sigue y así sucesivamente. Entonces por eso el Señor decía, si nosotros fallamos en uno, fallamos en todos, porque es uno solo. Es como el fruto del Espíritu Santo. Lo dividimos en ramas, ¿no? Decimos amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, gozo. Todos los nombramos por separado, pero son un fruto. O sea, ellos están compactos, no se pueden separar. El fruto del Espíritu no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es paz, bondad, mansedumbre, templanza, misericordia, paciencia, gozo, amor, benignidad. Todas estas cosas son una sola. Así pasa con los mandamientos. Entonces, cuando nosotros bajo la ley infringimos uno solo, somos culpables de infringir toda la ley. Esto lo decía Jesús, porque esto lo decía Moisés, perdón, que si nosotros fallábamos en uno, estábamos fallando en todos. Lo mismo es bajo la gracia. Si Dios tiene una controversia contigo en cualquier área de tu vida,
entonces nada de lo que hagas es santo. Amén. Porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que cuando nosotros no andamos en la fe, estamos pecando. Y igual que Jesús habló de Moisés con los 10 mandamientos, que por infringir uno se infringían todos, asimismo sucede con la gracia, no es diferente. Si nosotros tenemos una área donde hemos trabajado, hemos luchado o no hemos luchado, no hemos trabajado, no hemos hecho nada por esa área y lo demás lo hacemos bien, de una vez infringimos todo, estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la iglesia de Éfeso, el Señor les dijo a las iglesias: mire, ustedes hacen esto bonito, ustedes esto lo hacen bien, esto es espectacular, como ustedes no hay otros en esta área, ustedes pesan a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser profetas y no lo son, ustedes andan pero remetidos en el cuento de que todo se haga bien, ¿cierto? Pero, cuando el Señor les decía: pero tengo una cosa contra ti. Yo no estoy diciendo con esto que la misericordia de Dios no se manifieste. Sí, Dios es misericordioso y su misericordia se manifiesta para siempre cuando hay arrepentimiento. Amén. Pero lo que sí tenemos claro es que si nosotros estamos haciendo algunas cosas bien y una mal, por esa estamos siendo causantes de todo. Porque cuando usted lee el mensaje a las iglesias, ahí lo encuentra. Éfeso le dijo que había dejado su primer amor. Esmirna esa y la Filadelfia, Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias que no tienen reprensión, que no tienen regaño. Por el contrario, el Señor les da ánimo, les da fuerza. Has guardado tu fe. A muchos el enemigo va a meter en cárceles, pero no se preocupen porque yo los voy a sacar en victoria, porque ustedes han llevado el evangelio con sufrimiento. A la Filadelfia le dice que ellos siempre han sido buenos, que ellos siempre se han portado bien. A ellos no les dice nada, pero a Pérgamo, a Éfeso, a Sardis, a la Odisea y a Éfeso sí les hace una acotación, y aunque tenían muchas cosas buenas, lo malo que tenía generaba que el Señor les dijera: por tanto, si tienes oído para oír, oye, porque si tú no te corriges, vendré por ti, vendré contra ti, aún lo que tienes te será quitado. Entonces, mire que sí hay una apreciación, que aunque nosotros a veces decimos no estamos bajo la ley, pero la gracia no me va a eximir de que yo tenga fe, de que yo tenga obediencia, de que yo viva en los principios del reino, porque en Apocalipsis lo vemos. El primer mensaje de Apocalipsis fue un mensaje a las iglesias, y las iglesias estaban llenas de opulencia, de engaño, de mentira, de activismo, de fanfarronería, pero ahí Dios las exhortó. ¿Por qué? Porque habían dejado. Lo más cruel es que la iglesia de Éfeso hacía trabajo comunitario, les llevaba comida a los pobres, oraba por los enfermos, mantenían la iglesia limpia, eran buenos predicando, eran buenos orando, eran buenos intercediendo, eran buenos enseñando, tenían todas esas cualidades. Pero el Señor les dijo: han dejado mi primer amor. Han dejado el primer amor, me han abandonado a mí, me han dejado a mí. Entonces fíjese que aunque hagamos muchas cosas, si algo está mal, el Señor va a venir a corregirlo, y si nosotros no nos corregimos, vamos a perder todo lo que hemos logrado. Amén. A la iglesia de la Odisea, creo que es que le dice que se arrepiéntete, porque si no, pronto vendré a ti y quitaré lo que tenías, le dice a varias. A una le dice: por cuanto no ha querido arrepentirse, y le habla de Jezabel. Entonces, si nosotros no caminamos por esa una sola cosa que esté mal, no caminamos en obediencia, vamos a acarrear juicio, vamos a acarrear un juicio grande sobre nuestras cabezas, porque la Biblia lo dice claramente. Mire, yo le voy a leer. Pero también tengo un mensaje, este es a Tiatira, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas que ellos llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro. Y termina diciendo: todo el que tenga oído para oír debe escuchar lo que el Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Pero tengo una cosa contra ti,
Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino, les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Entonces, ¿sí ve? El Señor venía con una reprensión. Entonces, decimos que nosotros no estamos bajo la ley, no, pero la gracia no es el salvoconducto para hacer lo que queremos, amén. Tenemos que caminar en fe y en obediencia. Seguimos. Cuando actuamos en desobediencia a la voluntad de Dios, actuamos en nuestra propia voluntad y creemos que los cielos están abiertos como nosotros mismos los queremos ver. Dios dice que si guardamos iniquidad, que es la voluntad propia, Él no nos oirá. Amén. El guardar iniquidad, el guardar maldad, el ser desobediente, la desobediencia es maldad. Eso no lo llamemos de otra manera, no lo decoremos, no le pongamos un moño porque no se va a ver bonito. Así lo decoremos y así lo metamos en un papel de regalo. La desobediencia es pecado, el pecado es maldad y la maldad es iniquidad. Amén. Y es algo con lo que nosotros debemos de romper, porque cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos desobedeciendo a Dios y la mente de Cristo no puede operar en nosotros a causa de la desobediencia y de nuestra propia voluntad de decir así lo hago, así queda bien, yo creo que mejor así. Y hay veces en que nos metemos en cosas que decimos no, sí es la voluntad de Dios y Dios nada tuvo que ver, simplemente operamos en la voluntad permisiva de Dios. Recuerde que hay dos voluntades. Dios cuando nos creó nos dio libre albedrío. La voluntad perfecta de Dios, que es la buena, agradable, perfecta, que no añade tristeza y que nos lleva a la bendición. Y la voluntad permisiva, no, yo sí creo que por acá se puede, yo por aquí me puedo meter, yo por aquí puedo entrar, eso lo puedo lograr, esto lo puedo hacer. Y es tanta el rehusarnos a obedecer a Dios que Dios dice, ok, hazlo, pero tú vas a pagar el precio de la ¿qué? De la desobediencia. A Saúl le dieron una directriz: acaba con todo lo de el pueblo que te mandé a destruir. Creo que fue los amalecitas, los mandó a destruir todo allí, pero él dijo no, yo me llevo el rey, yo me llevo los cerdos gordos, yo me llevo las vacas gordas, yo me llevo los niños gorditos, yo me llevo la gente joven para que trabaje, para que haga y para que sean nuestros esclavos. Dios le dio una orden y a su parecer, en su voluntad, él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien, pero ya Dios le había dado una orden, ya Dios le había dicho que hiciera. Por eso cuando el arca de Noé, cuando usted lee que metieron a todos los animales, se metieron esas 8 personas que se salvaron por misericordia, esas 8, el Señor le dice a Noé, entra, que yo soy quien voy a cerrar la puerta. Yo no voy a dejar que tú la cierres, porque van a venir a golpearte y tú vas a decir, ay, sí, entra, yo te dejo entrar, ay, sí, pasa. Acomódate por ahí al lado de las vacas, no, hazte aquí al lado de los cerdos, y va a meter en el arco un montón de gente que yo di orden de que no puede entrar. Entonces Dios mismo cerró la puerta. Asimismo nosotros tenemos que decirle, Señor, cierra la puerta a mi voluntad, ciérrala tú mismo, ponle candado, ponle, bota la llave, ponle cerrojo, ponle una reja, no sé, Señor, haz lo que quiera, pero haz que mi voluntad no sea la que esté por encima de tu voluntad. Toma control de mi voluntad, cierra la puerta de mi voluntad y que se haga tu voluntad. Amén. La desobediencia de Israel, Dios la llamó incredulidad. Y esta incredulidad los mantiene fuera de la tierra prometida. Amén. El pueblo de Israel fue desobediente porque Dios les dio una orden. Dios les habló por medio de Moisés, aquel vocero de Dios, y le dijo, ve, saca al pueblo, llévatelo de Egipto, porque yo los voy a introducir a una tierra que juré a sus padres. ¿A quién se la juró? A Abraham, a Isaac
y Jacob. 400 años después, esa promesa se estaba haciendo evidente por medio de un hombre llamado Moisés, por medio de un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Este hombre va, habla con Faraón, muestra la gloria de Dios, vienen las 10 plagas, no fueron 7, fueron 10, granizo, moscas, langostas, ranas y úlceras, un montón de cosas, 10 en total. Esas 10 terminó con la muerte de todos los primogénitos de Israel, del pueblo de Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, maten un corderito, cojan la sangre de ese corderito, pónganla en las puertas, pónganla en las ventanas y que nadie salga, porque por donde la muerte pase se va a llevar lo que encuentre, pero lo que esté sobre la puerta y la ventana, que esté la sangre marcado, que esa es una casa de un hijo mío, yo por ahí no voy a permitir que la muerte pase. Pasa eso, terminan saliendo de Egipto, no salieron pobres, todas las egipcias se quitaron aretes, se quitaron cadenas y se las entregaron al pueblo de Israel. Estos salen de Egipto y apenas salen se están quejando. ¿Por qué? Porque no podían ayunar 3 días y les estaba dando gastritis, les dolía la cabeza. Resulta que el perro se les enfermó porque no tenían agua, los niños estaban llorando, ellos estaban desesperados. Entonces el Señor empezó a ver cómo se quejaban, cómo desobedecían, cómo aún viendo que el mar se abría, ellos seguían quejándose. Pasaron por 7 desiertos y en 7 desiertos les sucedieron cosas. Dios mostró su gloria, construyeron el becerro mientras Moisés estaba arriba recibiendo la ley, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Desobediencia, incredulidad. ¿Qué tal si ese Moisés se murió? Y necesitamos alguien que nos guíe en este desierto. Y necesitamos alguien que nosotros podamos ver. Incredulidad de lo que Dios había dicho 400 años antes de que los iba a sacar de esa tierra, que les iba a dar una tierra que fluía leche, miel, higos, harina, trigo, un montón de cosas, porque no fue solo la leche y la miel. Y el Señor los lleva por un camino que ellos mismos escogieron, porque ellos escogieron darle vueltas 40 años al desierto y lo único que hicieron fue dar vueltas y en esas 7 vueltas, 7 quejadas, 7 peleas, 7 incredulidades, 7 faltas de fe y todo lo que vivieron allí, pidieron maná. El Señor les dio maná, ya se cansaron del maná, se cansaron del pan, pidieron carne, el Señor les dio codornices y dijo que la carne se les iba a salir hasta por la boca y las narices hasta que se saciaran, porque era un pueblo incrédulo, con nada se saciaba, con nada estaba satisfecho. Y esa desobediencia de Israel les impidió tomar territorio de todo lo que Dios quería entregarles. Ellos entran a la tierra de Israel porque Josué los introduce, Moisés muere viendo la tierra prometida de lejos, luego viene Josué, que es su sucesor, Eliezer, el hijo de Aarón, como sucesor de sacerdotes, introducen al pueblo, los circuncidan antes de pasarlos el Jordán, los introducen en la tierra prometida y el Señor le dice a Josué, reparte la tierra. Josué empieza a repartir, pero cuando usted ve al final del capítulo del libro de Josué, quedaron tierras sin repartir, no porque Josué no fuera buen líder, no porque Josué no hubiese hecho un trabajo efectivo, porque el pueblo todavía seguía con su conducta incredulidad, con su mediocridad en la mente, con su falta de fe, porque en el capítulo 29 del libro de Josué, Josué les dice, yo no sé ustedes qué van a hacer, no sé ustedes a quién van a seguir, pero para mí Dios es Dios y mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Entonces cuando vemos a Israel, Israel vivió de desobediencia en desobediencia, de incredulidad en incredulidad, en falta de fe todo el tiempo. Cuando viene el libro de los jueces, usted no se encuentra con otra escena diferente, la misma escena. Pecado tras pecado, incredulidad tras incredulidad, dioses paganos dentro del pueblo. En Canaán ni siquiera fueron capaces de creer en Dios, empezaron a creer en los dioses cananeos, empezaron a creer en los dioses hititas, en los dioses jesuitas y en todo lo que encontraran ellos en el camino empezaron a creer. Entonces esa desobediencia los llevó a vivir en una incredulidad y la falta de obediencia nos lleva a ser incrédulos y la falta de credulidad,
de credulidad, de fe, nos lleva a vivir de una manera errada delante de Dios, haciendo la voluntad propia, sin que Dios tenga cuidado, sin que Dios pueda opinar, sin que Dios pueda decir, no porque Él no sea un Dios cuidador, sino porque Él dice, yo me hago un lado, envío los ángeles para que allá los ángeles trabajen, pero mientras tanto usted viva su proceso, haga su vida, hágalo como usted quiera, y cuando suceda lo trágico, entonces ahí entro yo nuevamente en escena, amén, porque Dios es fiel y permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Canaán no era un tipo de cielo, sino un tipo de caminar del creyente. El espíritu en estos tiempos, amén. La tierra de Canaán es el Canaán espiritual de nosotros, es vivir en esa obediencia. El Canaán espiritual de nosotros es Jesucristo, y Cristo es un estilo de vida, Cristo es una práctica diaria, Cristo es una práctica continua con la que sí batallamos por establecer, porque esta carne se levanta, porque esta alma se levanta, pero tenemos que trabajar y caminar en cumplir ese propósito y en caminar en ese Canaán. El pueblo de Israel no pudo caminar en ese Canaán porque tenía dioses ajenos, porque tenía incredulidad, porque tenía desobediencia, porque eran arrogantes, porque eran ávaros, porque eran amadores de sí mismos, porque eran orgullosos, y todo lo que nosotros también tenemos en nuestra carne. Pero para poder nosotros llegar a ese Canaán, que es el tiempo espiritual de nosotros, que es Cristo, debemos de morir a nuestra mentalidad, a nuestra carne, a nuestra forma de pensar, y establecer la voluntad de Dios, la mente de Cristo, para que todo lo que nosotros anhelemos se haga realidad en nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Muchas veces estamos creyendo que esa es la bendición de Dios, y resulta que no. El trabajo de domingo no es la bendición de Dios. Resulta que Dios nada tuvo que ver con eso. Resulta que Dios nada tuvo que ver en la operación que te hiciste. Resulta que Dios no tuvo nada que ver en el viaje que realizaste. Simplemente fue una decisión que tú tomaste, y que Dios dijo: yo me hago a un lado, dejémoslo que vaya a su viaje, dejémoslo que se opere, dejémoslo que cambie de casa, dejémoslo que haga ese negocio. ¿Por qué? Porque está afianzado en su voluntad. Pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios, tenemos la certeza de saber que lo que estamos haciendo viene de parte del cielo y es para bendición de nosotros. Amén. La primera ley de la vida en esta nueva esfera es la obediencia, que es la obra de la fe. Yo tengo fe, yo obedezco. La fe y las obras de la fe son lo mismo. Santiago 2, 18, 16. La obra de la fe tiene que ver con las obras, valga la redundancia. Entonces vamos a leer Santiago 2. Hoy sí tenemos hartos pasajes bíblicos. Hebreos, Santiago. Santiago 2, 14, 15. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hombre o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Amén. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Amén. Entonces no podemos decir que tenemos fe cuando actuamos erradamente. No podemos decir que tenemos fe cuando no tenemos obras de esa fe. Aquí no hay nada más que decir porque el pasaje está súper claro. Juan 14:15 dice que la fe es la obediencia al mandamiento. Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos.
La obediencia de la fe es lo que hace que tú guardes el mandamiento. Es lo que hace que tú vivas en santidad, es lo que hace que tú vivas en obediencia. La fe nos lleva a niveles poderosos. Las obras nos llevan a niveles poderosos. Yo podría decir, y esto no lo dice la Biblia, pero yo siempre lo he visto de esta manera, las obras son tus vestidos. Las obras son la ropa que tú te pones. Las obras es esa vestimenta de santidad que nosotros portamos. Amén. Porque cuando tenemos fe somos obedientes y la obediencia se nota, se ve, se puede, incluso se puede pasar a otros. Porque si alguien ve que uno es obediente va a decir, uy, yo como que mejor voy a ser obediente. Yo como que mejor voy a ser así porque ese es así y le va bien. Amén. Entonces la fe es la mente de Cristo en nosotros. Y sin esa mente de Cristo en nosotros, nosotros no vamos a poder hacer nada de fe, ni ninguna obra buena. Amén. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que es un mandato apartarnos del mal, que es un mandato apartarnos de aquel que hace las cosas mal. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Yo no le estoy diciendo a usted que odia a la gente, no se trata de odiarla, no se trata de no dirigirle el saludo, se trata de saber que esa persona tiene una mala conducta y yo voy a terminar caminando en esa mala conducta si no me aparto. ¿Por qué? Porque yo fui apartado, yo fui llamado, yo fui escogido, yo fui sellado, yo me aparto porque no me quiero volver como esa persona. Amén. No quiero que esa persona me induzca a hacer lo malo. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuando usted se junta con necios, se hace necio. Cuando usted se junta con incrédulos, se hace incrédulo. Cuando usted se junta con fanfarrones, se hace fanfarrón. Cuando usted se junta con vicioso, se vuelve vicioso. Va a sonar feo. Y yo no estoy hablando de vicios de marihuana, estoy hablando de vicios de alcohol, vicios de mentira, vicios de fornicación, de adulterio, de chisme, de murmuración. Aarón, el gran sacerdote, se lo voy a poner como ejemplo. ¿Qué tenía que ver Aarón con estar hablando con Miriam de Moisés? ¿Qué tenía Aarón que ver en ese asunto? Si Aarón era un sacerdote llamado a vivir en santidad, ¿qué tenía que ver ahí? Es como si yo el domingo me voy y me siento en una taberna con un poconón de gente de aquí del conjunto porque, ay, qué chévere, los vecinos están compartiendo en la taberna allí en la esquina, entonces yo voy y me siento con ellos. Las malas amistades van a corromper las buenas costumbres, a menos de que yo vaya con unos tratados y vaya a evangelizarlos, vaya a decirles, no a juzgarles su condición, sino a darles un tratado, a decirles, mire, yo vengo hoy a bendecirles con esta palabra de parte del cielo. Dios tiene un plan para ustedes como lo tiene conmigo. Es diferente, pero si usted se va a ir a sentar a beber con ellos y a hacerse como ellos, está pecando, amado. Está pecando y la obra de la fe no aplica en usted. Por eso el Señor dice que nos apartemos. No que los echemos a un lado ni dejemos de orar por ellos, no. Pero sí hay que apartarnos porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Aleluya. Sigo. Cuando nosotros obedecemos al mandato, podemos ver el milagro. A veces estamos queriendo ver milagros de parte de Dios, pero si nosotros no obedecemos a los mandatos de Dios, los milagros no van a venir, porque los milagros vienen bajo la obediencia. Amén. La obediencia tal vez no de la persona por la que voy a explicar algo aquí para que usted no me malentienda. Hace un tiempo el pastor oró por un chico que tenía cáncer. El pastor fue obediente y obedeció a lo que Dios le había hablado de ir a orar por el chico, que Dios lo iba a sanar. El pastor fue obediente, Dios sanó al muchacho. El pastor sigue con su vida, Dios lo ha bendecido de una u otra manera, Dios ha mostrado su gloria a través de él, lo sigue usando en milagros, lo sigue usando en liberación, lo sigue usando, Dios lo sigue usando en la prédica, lo sigue usando en todo, Dios lo sigue usando. Pero el chico se alejó, amén. Entonces, esas obras
del chico están erradas, pero las obras del pastor están en el lugar correcto. El chico no conocía de Dios como el pastor conocía de Dios. Entonces, cuando Dios permite un milagro de esos, es porque Dios quiere mostrar su gloria, su misericordia y mostrarnos a nosotros que cuando nosotros somos obedientes a lo que Él quiere de nosotros y nos despojamos de lo que nosotros tenemos que despojarnos porque Dios nos lo envió, Dios nos va a seguir bendiciendo a nosotros. Dios sabrá qué hizo con la vida del chico o qué va a pasar o qué sucedió. Hasta el momento yo siempre lo vi sano. Hace muchos años que no lo veo, pero yo lo vi sano. Pero, ¿qué pasa? Que la obediencia la impongo yo, porque yo soy el que conozco, yo soy el que nació de nuevo, yo soy el que vivo en la presencia de Dios. El otro vino y recibió un milagro, 10 leprosos recibieron el milagro, solamente uno fue al templo y dijo, un hombre me sanó y vengo a traer mi ofrenda, porque se llevaba ofrenda por la sanidad que se recibía. Los otros 9 se perdieron y no vuelven a aparecer en la cena. Usted cumpla con ser obediente, Dios se encargará de lo demás. Amén. Cada promesa en la Biblia precede a un mandamiento. Proverbios 8:17. Y ya con esto terminamos. Proverbios. Proverbios 8:17. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Amén. Y mira lo que dice el siguiente, el 18, no lo iba a leer, pero alcancé a ver de reojo. Tengo riquezas y honra o honor, así como justicia y prosperidad duradera. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredarán riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Amén. Yo creo que Dios aquí no estaba diciendo solamente plata, porque todos a veces lo vemos platónicamente. Yo creo que el Señor estaba diciendo aquí, los llenaré de tesoros, tesoros celestiales, dones poderosos. ¿A quiénes qué? Aquellos que le aman. Tiene honor para nosotros, tiene honra para nosotros. En vez de nosotros honrarlo a Él, porque nosotros no tenemos nada que darle a Él, Él sí tiene todo que darnos a nosotros. Él nos promete honrarnos a nosotros. Pero mire cómo empieza el verso 17. Dice, amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Hay una promesa. Cuando usted lee el 18, el 19, el 20 y de ahí para abajo usted encuentra una promesa. Pero que hubo antes un mandato. Usted quiere vivir en riquezas, usted quiere vivir en honra, usted quiere vivir bendecido, usted quiere vivir manifestando los dones. Yo quiero vivir en la gracia, en el poder, en la autoridad del reino. Tengo que amar a Dios. El mandato es amarlo a Él. Yo amo a los que me aman, yo amo a los que me buscan. Búscame y yo voy a derramar sobre ti, ¿qué? El cumplimiento de la promesa. Te voy a dar honor, te voy a dar honra, te voy a poner en lugares de privilegio, te voy a bendecir, no te va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque el mandamiento, una promesa viene antes con un mandamiento. Hay un mandamiento que establece que eso se cumpla porque tú caminas en ese mandamiento. Amén. Que esa promesa se haga realidad. Dios dice, si me amas, no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Amén. Yo conocí hace muchos años un chico que me dio una palabra profética. Un hombre con un don tremendo. Vivía en la calle. Era drogadicto. Yo les daba café caliente cuando tenía un negocio. Les daba pan, les daba café, les ofrecía empanaditas y me tocaba darles empanada, les daba empanada. Un día Dios toma al hombre, en plena calle el hombre me profetiza y me dijo, mire al cielo, y yo miré al cielo y vi la luna muy grande y me dijo, ¿qué ve? Le dije, la luna. Me dijo, ¿y qué más ve? Le dije, estrellas. Dijo, ¿las puede contar? Le dije, no, hay muchas. Me dijo, así será su descendencia espiritual. Y cuando eso yo simplemente danzaba en la iglesia. Yo era la danzarina de la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hay una promesa, Dios quiere que nosotros caminemos en ella obedeciendo sus mandatos. Este chico tenía un don, tenía un llamado, tenía una promesa de parte de Dios, pero había abandonado a Dios porque no amaba tanto a Dios como amaba la droga, porque la droga era su pana, su brother, era lo mejor que él tenía en su vida.
y tal vez ese nivel de amor que él sentía por la droga y ese nivel de ansiedad y de necesidad, de dependencia de la droga, no alcanzaba para amar a Dios, pero sí tenía un don. Entonces mire que no es solamente hacer cosas, no es solamente decir cosas, perdón, es hacer las cosas. ¿Qué quiero yo que Dios vea en mí? ¿Qué quiero yo hacer para mostrarle a Dios que le obedezco? Negarnos a nosotros mismos es la única opción. Yo me niego a mí mismo, yo me niego a irme, yo me niego a molestarme, yo me niego a ofuscarme, yo me niego a desanimarme, yo me niego a distraerme, yo me niego a fallar, yo me niego a pecar, yo me niego a maldecir. ¿Por qué? Porque yo amo al que me va a dar honor y honra. Si yo con cumplir el mandamiento y obedecer a ese mandamiento. Entonces la mente de Cristo es lo único que a ti y a mí nos hace caminar en obediencia. Es lo único que a ti y a mí nos llevan a una bendición, nos llevan a ver las promesas de Dios cumplidas, ¿sabe? A veces tenemos aquí gravitando muchas promesas de Dios, promesas poderosas, pero por la desobediencia las hemos perdido, por la desobediencia no las hemos visto hacerse realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos con tener la mente de Cristo, jamás vamos a ser obedientes, porque la única forma de que el ser humano sea obediente es que la raza caída caiga en nosotros y la nueva raza, Cristo entronado en nosotros, pueda llenarnos de esa mente que necesitamos. Sí, hay procesos, hay áreas, hay trato, hay trabajo, sí. Tenemos que trabajarlo todos los días, pero el día que nosotros logremos vencer con eso, vamos a estar más cerca de esa promesa cumplida. Pero es necesario que acatemos los mandamientos. Jesús hizo todo lo que vio hacer a su Padre. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Solo lo que hizo ver a su Padre. Él no se preocupó por hacer lo que le decía el Sanedrín. Él no se preocupó por hacer lo que decían los fariseos. Él no se preocupó por hacer lo que le decía María. Con esto no estoy diciendo que Jesús fuera desobediente. Pero recuerde, un niño de 12 años se quedó en el templo. Fueron al templo a ofrecer sus ofrendas, a llevar sus sacrificios, y el niño de 12 años que había nacido en un establo, que había nacido rodeado de vacas, de pavos, de perros, de caballos, de camellos, de carneros, de todo lo que había ahí, aparece en la Biblia tiempo después. ¿En dónde? En el templo. 12 años estaba en el templo. María pudo haberse puesto brava, pero él estaba haciendo lo que veía hacer a su padre. Mostrarle a los del templo que Dios había puesto una sabiduría poderosa en él. Amén. Entonces siempre la fe nos va a llevar a ser obedientes. Siempre la fe nos va a llevar a tener la mente de Cristo y a que esas obras se vean reflejadas en nuestra vida. Las obras de Cristo reflejadas en el mundo a través de nuestra vida. Vamos a orar para darle gracias